Comienza el informativo con Joely Ramírez y Jason Calderón. Es absoluta la incertidumbre sobre la suerte y el paradero de Cristo José, el niño de 5 años secuestrado esta mañana cuando llegaba a su colegio en el Carmen, nororiente de Colombia. Al mediodía, el gobernador de la región, William Villamizar, informó que el menor había sido liberado. El ejército se dirigió al área rural donde supuestamente estaba el pequeño, pero no lo encontró. Cristo José es hijo del alcalde de la población. En la zona del Catatumbo son intensas las labores de búsqueda de la fuerza pública. Autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos. Vamos a Ocaña, donde nuestro periodista Jaime Ripoll permanece en el sitio donde el padre del menor espera noticias. Adelante, Jaime. Muy bien, a esta hora nos encontramos aquí, en las instalaciones del segundo distrito de la policía con sede en el municipio de Ocaña, el norte de Santander. Aquí se ha instalado algo así como un puesto de mando unificado, porque en estos momentos se encuentra reunido el general Fernando Murillo, quien es el director del Gaula de la policía. En estos momentos se reúne con el alcalde Edwin Contreras, alcalde del municipio del Carmen, quien es el padre de Cristo José, el niño de 5 años que fue secuestrado en el corregimiento de Guamalito en horas de la mañana. El propósito de la reunión, buscar alternativas para una pronta liberación de este menor de edad. Exijo la pronta liberación por parte de sus captores. Él es Edwin Contreras, alcalde del Carmen en norte de Santander y papá de Cristo José. Hoy 2 hombres fuertemente armados secuestraron al niño cuando llegaba a su colegio en el corregimiento de Guamalito. A los bandidos que lo tienen, que por favor respeten la vida de él. Y de igual manera esperamos que lo liberen pronto. Cristo José se destaca por su alegría. Una sonrisa lo acompaña todas las mañanas cuando sale de su casa rumbo al colegio. Mi hijo, que a la hora de la verdad es una persona, un niño inocente, un ángel que sin saber qué es lo que está padeciendo en este momento. Por su secuestro, toda la comunidad del Catatumbo se movilizó para exigir la liberación inmediata. La familia ruega por su pronta liberación y la de todos los secuestrados en el país. Tras el secuestro del menor Cristo José, la primera autoridad en pronunciarse hacia las 11 de la mañana mediante un trino fue el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Damos gracias a Dios por la liberación del niño Cristo José Contreras. Este tipo de flagelos no se pueden permitir en nuestro departamento ni en el país. Hacia el mediodía, la Defensoría del Pueblo tenía información sobre la posible liberación del menor, la cual estaba al parecer en ese momento en poder de la comunidad, a la espera de tener contacto con las autoridades. Se lo han entregado a la comunidad, a los captores, y en este momento están caminando hacia el sector para recibir al niño. Esperemos que esto sea verdad, son las fuentes que tenemos de la zona. Tras la información en ese momento, uniformados del Ejército Nacional se trasladaron hasta el lugar y no se obtuvo ningún rastro del menor. A esta hora continúan los operativos con distintas autoridades para dar con el paradero. Ahora vamos a El Carmen, nororiente de Colombia, lugar donde fue secuestrado el menor. Cristo Humberto Contreras, abuelo de este niño, relató cómo fue el plagio de su nieto. No entiende por qué un niño tiene que padecer el mismo drama que él vivió en carne propia hace un año. Álvaro Lora está con la familia del menor. Álvaro. Hola, buenas noches. Aquí en el corregimiento de Guamalito, en norte de Santander, continúa la incertidumbre por parte de los familiares del menor de 5 años secuestrado esta mañana por 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta, que al parecer lo internaron a la zona montañosa del Catatumbo. Las autoridades militares continúan también operaciones en la zona con el propósito de dar alcance a los que cometieron este plagio. Sin mediar palabras, 2 hombres en motocicleta interceptaron a Cristo José Contreras Arévalo y se lo llevaron. El pequeño de 5 años iba junto con su familia rumbo al colegio cuando ocurrió el secuestro. Me preocupa a uno porque un niño de esos que prácticamente un inocente que no sabe de qué se tratan las cosas. Impactados por lo sucedido, la familia de Cristo José aún no entiende cómo su pequeño fue privado de la libertad en una clara violación a los derechos de los niños y las niñas. Los mensajes de solidaridad no se hicieron esperar. El clamor por su libertad se extendió por todo el Catatumbo. El niño no está en poder de los padres, pero estamos a la espera de que en efecto esto se pueda lograr en próximas horas. No es la primera vez que la familia del alcalde es blanco de los violentos. En varias ocasiones sufrieron atentados o secuestros. Yo también viví un secuestro y he tenido una experiencia muy dura sobre eso. Saludamos a esta hora en Colombia a Edwin Contreras, alcalde del municipio de El Carmen, quien también es el padre del menor secuestrado. Alcalde, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Primero que nada, nos solidarizamos con su situación en este momento, pero le quiero preguntar, ¿cuál es el último reporte de las autoridades? Bueno,
pues en espera de noticias positivas. Sé que ya a estas horas pues se dificulta más la búsqueda de mi hijo. De igual manera, pues están en la continua operación del rescate del niño, de la búsqueda de dar por el paradero de él. Y de igual manera, pues pidiéndole a Dios por la pronta liberación y tenerlo sano y salvo acá junto en familia. Don Edwin, ¿por qué cree que se filtró una información de que su hijo había sido liberado y aún no se sabe nada? Porque el propio gobernador de Norte de Santander puso en su cuenta de Twitter la noticia. Pues se queda uno sorprendido porque ante estas noticias hay personas que tratan de confundir, y de igual manera uno tiene que estar muy digamos, ser muy certero en lo que vaya a pronunciar. Se cometió un error en las redes sociales y de igual manera hasta yo no tener seguridad del caso tampoco me pronuncié a los medios, pero sí cuando ya recibí una llamada por parte de las autoridades donde me decían que ya el niño estaba prácticamente en manos de las autoridades, pues yo recibí eso con mucha alegría, pero de igual manera al instante recibí nuevamente la mala noticia que era una falsa noticia. Alcalde, su padre estuvo secuestrado, el abuelo del niño, y ahora es su propio hijo el que está bajo custodia de estos captores. ¿Quiénes podrían estar detrás de este daño que le están haciendo a su familia? Pues la verdad que uno se aterra. Me ha tocado sobrellevar estas situaciones en esta situación tan compleja que es administrar un municipio tan pobre, tan marginado, en una zona tan conflictiva. Y de igual manera, pues uno quisiera saber quiénes están detrás de eso, de estar haciéndonos daño, porque nosotros nos consideramos personas buenas, nunca hemos hecho ningún daño a nadie, hemos sido personas serviciales y dispuestas a brindar la mano a todo el que la necesite. Pero alcalde, en esa zona, pues como usted mismo lo dice, operan muchos grupos armados. ¿A usted le habían pedido algún favor, que se diera alguna zona? ¿Necesitaba algún grupo armado algo de su parte que pueda ser considerado una presión para lograr un objetivo? No, nunca he recibido llamadas extorsivas o de pronto presión por parte de estos grupos que operan en la zona, sino que pues queda uno consternado porque tomar este tipo de acciones que van en contra de los derechos humanos y los derechos del niño, llevarse a un pobre angelito que no sabe qué es lo que está pasando en este momento y tener que pagar el flagelo del secuestro. Para uno es difícil enfrentar esta situación, pero solo hay que estar aferrado a Dios y tratar las cosas con mucha fe en que todo va a salir bien. Alcalde, una última pregunta. Se trata de un niño menor, un niño de 5 años, y se trata de su hijo. ¿En Colombia nadie se salva? Es decir, el Estado colombiano le está fallando a los niños y a sus ciudadanos porque incluso el hijo de un alcalde no puede estar protegido. Sí, son situaciones bastante lamentables y complejas en este país. Y lamentablemente los niños son noticia nacional. De igual manera ponen mal parado a nuestro país. Esperamos que ya esto termine, que sea de pronto el último caso que se vea en Colombia y que el flagelo de secuestro quede ya prácticamente acabado. Porque para uno como alcalde pues es difícil, lo desequilibran a uno y ya es la segunda vez que me toca vivir esta situación. Y agradecer también a toda la solidaridad de las comunidades y todos los entes territoriales de acá del departamento que se han
unido a esto, y de igual manera el gobernador se pronunció en dar una recompensa de 50 millones, junto con la misma policía que también está dando una recompensa de 50 millones para que estos captores entreguen a mi hijo sano y salvo. Sí, hacemos votos para que regrese pronto. Alcalde Contreras, gracias por atendernos en NTN 24. Bueno, gracias. A 4 días de las elecciones presidenciales en Brasil, el ultraconservador Jair Bolsonaro sigue liderando la intención de voto. En un nuevo sondeo publicado en las últimas horas, Bolsonaro se posiciona en el primer lugar con 32% de las simpatías, por delante del socialista Fernando Haddad, que por primera vez aparece estancado con el 21%. Haddad, recordemos, fue el escogido por el propio expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso por corrupción, para sustituirlo en esta contienda como candidato del Partido de los Trabajadores. Según las encuestas, como ningún candidato conseguirá el domingo más de la mitad de los votos, Bolsonaro y Haddad se medirían en una segunda vuelta el 28 de octubre, en la que aparecen técnicamente empatados en intención de voto. Entre tanto, el favorito Jair Bolsonaro afirmó hoy que Brasil no merece ser gobernado desde la prisión, en una clara referencia al encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel. En redes sociales aseguró que los que llamó ahijados políticos del exmandatario guardan la misma esencia que, según él, ha destruido al gigante suramericano. Bolsonaro también recordó los escándalos de corrupción en los gobiernos del PT, principalmente el destapado por la operación Lava Jato, que descubrió gigantescos desvíos de dinero en la petrolera estatal Petrobras. Nueva jornada de tiroteos en los Estados Unidos. El primero se registró en horas de la tarde en la ciudad de Filadelfia. Al menos 5 personas habrían resultado heridas y una de ellas se encontraría en estado crítico, pues recibió un disparo en la cabeza. Esto después de que un hombre abriera fuego desde su vehículo en movimiento de manera indiscriminada a las afueras de un centro comercial. Las víctimas fueron transportadas al centro médico Einstein para recibir tratamiento. Los heridos que recibieron los tiros en las extremidades se encuentran en situación estable. La policía aún no ha dado con la captura del sospechoso y desconoce los motivos. También en Carolina del Sur, al menos 5 agentes de las fuerzas del orden fueron víctimas de disparos de arma de fuego. 3 agentes del condado de Florence y otros 2 de la ciudad homónima sufrieron el impacto de los proyectiles en un incidente con una persona armada en esta zona. El servicio de emergencias del condado señaló en su cuenta de Twitter que había una situación con un tirador activo en curso y posteriormente indicó que el suceso ya había acabado y que el sospechoso había sido arrestado sin confirmar víctimas mortales. ¿Una burla o un simple recuento de los hechos? La Casa Blanca ha salido en defensa este miércoles del presidente Donald Trump, quien es una vez más la causa del disgusto y la polémica. Durante un mitin político en Mississippi, el mandatario pareció burlarse del testimonio de Christine Blasey Ford, la mujer que asegura haber sido víctima de abuso sexual por parte del juez Brett Kavanaugh. La actitud del presidente podría poner en peligro la eventual confirmación del jurista a la Corte Suprema, pues senadores de ambos partidos han elevado su voz de rechazo al tono burlesco del mandatario. El presidente estaba citando los hechos. Solo estaba citando los hechos. Es la defensa con que la Casa Blanca intenta minimizar el impacto de las palabras del presidente Trump. Sarah Sanders fue la encargada de salir en defensa del mandatario, a quien una vez más le llueven las críticas, esta vez por haber imitado en tono de burla las declaraciones de Christine Blasey Ford. Lo hizo ayer durante un acto de campaña en Mississippi. Hace 36 años sucedió. Tomé una cerveza, tenía una cerveza. Bueno, creo que fue. No fue una cerveza. Oh, bien. ¿Cómo llegaste a casa? No recuerdo. ¿Cómo llegaste allí? No recuerdo. ¿Dónde está el lugar? No recuerdo. Lo que ha sido considerado por muchos como una burla directa a una mujer que asegura haber sido víctima de abuso sexual por parte del juez Brett Kavanaugh no ha caído nada bien entre senadores de ambos partidos. Los comentarios del presidente fueron simplemente erróneos. Creo que sus comentarios fueron una desgracia y muestran que él no tiene empatía por los sobrevivientes de violencia sexual. Fue otra declaración de un presidente que demuestra que no valora a las mujeres y realmente me sentí asqueada.
Donald Trump es el principal ejemplo de por qué las normas en los Estados Unidos, sin importar la política, sin importar los partidos, están en declive. Y no escuchamos absolutamente nada por parte de nuestros colegas del otro lado, aparte de algunas nobles excepciones. Él está arruinando las normas de este país. Está degradando la manera como la gente se trata una a otra. Es patético y le hace un daño permanente a esta república, a no ser que los miembros de su propio partido u otros cercanos a él levanten la voz. La Casa Blanca, como siempre, intenta convertir la defensa en ataque y asegura que todo esto es consecuencia de una campaña sucia de la oposición en contra del nominado a la Corte Suprema. Eso es una campaña coordinada, no hay evidencias, no hay manera de corroborar esto. Algo es claro, los demócratas quieren bloquear al juez Kavanaugh. Ford declaró la semana pasada estar completamente segura de que Kavanaugh intentó violarla en el verano de 1982. Su denuncia provocó que el Buró Federal de Investigaciones, FBI, haya reabierto su investigación sobre Kavanaugh antes de que el Senado proceda a confirmarle o no en el puesto vitalicio a la más alta de las Cortes. Al menos otras 2 mujeres han hecho denuncias similares en contra de Brett Kavanaugh. Trump está bajo la mira, pero ahora por evasión fiscal. El Servicio de Impuestos de Nueva York evalúa abrir una investigación tras un informe del New York Times que habría destapado supuestos fraudes. El presidente estadounidense arremetió contra el diario después de que publicara que construyó gran parte de su fortuna por medio de prácticas fiscales dudosas y fraudulentas. El mandatario estadounidense construyó parte de su fortuna con acciones dudosas y en algunos casos claramente fraudulentas, según una investigación del New York Times. El fallido New York Times hizo algo que nunca antes había visto. Utilizaron el concepto de valor del tiempo del dinero para hacer una pieza de éxito muy antigua, aburrida y a menudo contada sobre mí. En suma, esto significa que el 97% de sus historias sobre mí son malas. Nunca se recuperó de una mala llamada electoral. Trump ha reiterado que logró acumular su fortuna después de que su padre le diera $1 millón. En realidad, Trump heredó $413 millones de su padre y supuestamente los escondió del fisco creando una empresa falsa. La investigación revela que la amasó evadiendo impuestos en los años 90. Actualmente, cuando recibes una herencia, tienes que pagar un porcentaje como en todo. Él tenía que haber pagado un 55% y pagó un 5%. Por crear extensiones bajo los artículos que hay en el Departamento de Rentas Internas. Tras las revelaciones de la investigación, las autoridades del estado de Nueva York están evaluando la posibilidad de investigar los supuestos fraudes fiscales. Según expertos, ya cualquier responsabilidad penal habría caducado. No puedes crear una empresa fachada y hacer diferentes reportes de ingresos o gastos. Ahí sí se puede generar un cargo en contra de ti, pero hay un periodo de tiempo para presentar los cargos. Entonces, ya se venció. No obstante, el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York podría imponer multas y castigos por violaciones de las normas y puede referir casos a la Fiscalía para iniciar procedimientos penales. Un ataque completamente falso basado en una historia vieja reciclada. No voy a hablar sobre cada línea de la historia. La Casa Blanca rechazó los hallazgos y consideró que era una tristeza que el periódico estadounidense hablara del padre de Trump, que falleció en 1999. Lo único que voy a decir, y que el artículo estuvo en lo correcto, es que mostraba que el padre del presidente tenía una gran confianza en él. De hecho, el presidente trajo a su padre en distintos acuerdos y lograron mucho dinero. A diferencia de otros presidentes, el mandatario estadounidense Donald Trump ha sido el único que se ha negado a hacer pública su declaración de impuestos. Desde Washington, Emiliana Molina, LTN 24. Revuelo político y judicial en Perú. Un juzgado de la Corte Suprema anuló el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori. La sentencia ordena además la captura del exmandatario, quien deberá terminar de cumplir su condena de 25 años de prisión tras las rejas. La familia Fujimori considera que hay un ensañamiento en este caso. Alberto Fujimori volverá a la cárcel. Este miércoles, un juzgado de la Corte Suprema del Perú tumbó el controversial indulto humanitario que le fue otorgado por Pedro Pablo Kuczynski. Así fue informado a través de la cuenta en Twitter del Poder Judicial. Juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria. Horas después de conocerse la sentencia, Keiko Fujimori, la hija del expresidente, rechazó en medio de lágrimas la decisión.
Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Aseguró que hay, según ella, un ensañamiento en contra de su familia. Siento yo que aquí hay odio, ensañamiento. ¿De parte de quién? No sé, pero sin duda de todos nuestros enemigos políticos. Y es que la reciente determinación suma un nuevo capítulo a esta ya larga polémica generada por PPK. Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. La justicia no es venganza. El entonces presidente tuvo que enfrentar una fuerte oposición en las calles. Todo indulto es por esencia controversial. Hay un grupo importante de peruanos que se oponen al mismo. Mi decisión es especialmente compleja y difícil, pero es mi decisión. Sectores de la sociedad y partidos políticos siempre vieron con desconfianza la gracia presidencial. Adjudicaron el hecho de una negociación bajo la mesa entre el gobierno PPK y el fujimorismo. Con la reciente decisión de la Corte Suprema, el exjefe de Estado tendrá que terminar de pagar la condena de 25 años dentro de una cárcel y no en su casa. Y hace minutos Alberto Fujimori tuvo que ser trasladado de urgencia hacia la clínica Centenario de Pueblo Libre en la capital peruana. El expresidente estuvo todo el momento acompañado de su hijo, el congresista Kenji Fujimori. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Jisoo Guerra, periodista de nuestra cadena aliada Willax Televisión, quien está a las afueras del centro médico. Adelante, Jisoo. Son momentos en los que Alberto Fujimori, el expresidente, está internado en la sección de cuidados intermedios de la clínica peruano-japonesa llamada Centenario. Hasta aquí ha llegado hace casi una hora desde su casa de La Molina, una vez conocido el veredicto de la justicia de confinarlo nuevamente en prisión para cumplir su sentencia de 25 años de cárcel. Hasta el momento no se sabe si esto corresponde a una estrategia de la familia Fujimori para que el expresidente no cumpla con la condena que el Poder Judicial ha decidido que el expresidente deba cumplir, una vez que ha decidido que el indulto humanitario no pasa debido a que el estado de salud del expresidente Fujimori no es mortal hasta el momento. El hijo del expresidente Fujimori, Kenji Fujimori, ha salido de la clínica hace casi 40 minutos. No se ha referido a cuánto tiempo permanecerá su padre confinado en esta clínica, pero ha dejado entender su profundo pesar y que no hay intención de, por el momento, dejar que la justicia cumpla su veredicto y que su padre sea llevado finalmente a la prisión como corresponde según la sentencia del Poder Judicial final. Esta es la información en Lima. Adelante ustedes. Gracias, Jisoo. Pero ¿por qué está condenado Alberto Fujimori y por qué es tan polémico que haya sido indultado a esta sentencia a 25 años de prisión? Pues su responsabilidad se basa en dos masacres perpetradas por un grupo paramilitar conocido como Colina. El expresidente Fujimori está señalado de crímenes de lesa humanidad. El primero de ellos habría ocurrido el 3 de noviembre de 1991 en una zona popular de Lima conocida como Barrios Altos. Esa noche, integrantes del grupo Colina ingresaron a una casa del vecindario donde se llevaba a cabo una fiesta. Allí asesinaron a 15 personas, incluido un niño de 8 años. 4 personas más resultaron heridas. Pasamos ahora a revisar el caso La Cantuta. Este fue un crimen que se registró en la madrugada del 18 de julio de 1992, cuando un destacamento del grupo Colina ingresó a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y se llevó a la fuerza a un profesor y a 9 estudiantes. Los paramilitares señalaban a estas personas de ser las responsables de un atentado con carro bomba. Las víctimas fueron torturadas e incineradas. Todo esto bajo conocimiento del expresidente Fujimori.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó hoy el proceso de investigación sobre el asesinato de un equipo periodístico del diario El Comercio en la frontera colombo-ecuatoriana. La CIDH exaltó los avances de la Fiscalía colombiana en sus pesquisas. Sin embargo, los familiares de las víctimas denunciaron una falta de coordinación entre los entes investigadores que estaría retrasando el intercambio de información sobre el caso. En Antena 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, adelante. Hola, buenas noches. Hace 3 meses despegó la labor del equipo de seguimiento especial encargado por la CIDH con el objetivo de llegar a fondo en la investigación a propósito del asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. Es la primera vez aquí en la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado, que se hace una reunión de carácter privado para notar el avance en este proceso de investigación. Sobre lo que ha sucedido en esta jornada, hablamos directamente con la CIDH, quien emitió el siguiente concepto sobre lo que se ha logrado hasta el momento, pero también sobre los retos que enfrenta esa investigación. Es la primera vez que un crimen de varios, en este caso múltiples de periodistas, es seguido en tiempo real por un mecanismo especializado de la CIDH, lo cual es también una situación nueva, innovadora, pero que también abre un camino interesante para otros casos emblemáticos que se dan en la región. Entonces es muy positivo en ese sentido. Obviamente hay cuestiones que sí se han avanzado en las investigaciones, sobre todo en Colombia, respecto a la identificación de los autores materiales, pero también obviamente hay una necesidad de conocer todo lo que sucedió antes del secuestro, en los temas de seguridad de periodistas, que en este caso podrían haber habido falencias por parte del Estado, en este caso de Ecuador. Los familiares también tienen preguntas sobre qué sucedió durante las negociaciones, etcétera. Y creo que todavía hace falta estrechar la cooperación jurídica entre los estados, porque en ambas investigaciones hay información valiosa para ambos fiscales. A esas declaraciones entregadas por el relator Lanza hicieron eco los familiares de las víctimas del equipo periodístico que acudieron a esa sesión privada. Ellos denunciaron en las siguientes palabras cómo, en su concepto, hace falta mayor coordinación entre las autoridades a cargo de esa investigación. Una falta de coordinación que deriva en no compartir tanta información como se debería para poder avanzar en este caso. Sin embargo, sí advertimos que no existe adecuada coordinación entre las dos fiscalías, probablemente por confusiones en los procesos, y eso nos parece grave a esta altura del equipo de seguimiento cuando estamos en la etapa intermedia. Es importantísimo que las dos fiscalías se comprometan a destrabar las entregas de información, que se comprometan a continuar trabajando más conjuntamente y que sobre todo el acceso a la información sea de forma transparente y sea de forma completa. El equipo de seguimiento especial no puede trabajar correctamente si es que no tiene el debido acceso a la información por parte de las dos fiscalías. Mi principal preocupación en ese sentido sobre el equipo de seguimiento especial es el tiempo del mandato, que termina en diciembre. Entonces, si todavía nos entrega información fundamental para el esclarecimiento de los hechos, al menos para establecer una línea de investigación clara que nos permita tener una idea mucho más precisa sobre lo que ocurrió, es que si se entrega la información con un mes de anticipación o un mes antes de que se acabe el mandato del equipo de seguimiento especial, no se va a poder tener una conclusión contundente. A partir de ahora, el tiempo empieza a ser un factor adicional en este proceso de investigación del equipo de seguimiento especial, dado que a fin de año vence el término o mandato de su misión, de forma tal que de aquí hasta que termine el año se espera que realmente puedan llegar a presentar argumentos definitivos o de conclusión sobre la investigación que se les encargó originalmente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. El presidente de Rusia salió en defensa de Nicolás Maduro. Durante un foro energético, Vladimir Putin advirtió sobre lo que él considera es una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Ante la pregunta del moderador sobre si Maduro debería irse ante la crisis que golpea al país, Putin respondió que el futuro de los venezolanos deben decidirlo los venezolanos. Condenó además el presunto atentado contra el líder del régimen bolivariano.
Lo tiene que decidir el pueblo de Venezuela y nadie más en el mundo. En cuanto a las distintas herramientas de influencia en la situación en Venezuela, no deben ser tales. De una u otra manera todos nos influimos mutuamente. No deben ser herramientas que empeoran la situación de los ciudadanos. Es una cuestión crucial. ¿Acaso nos alegramos de que la gente viva con dificultades allí? ¿Acaso queremos hacer que sea aún peor con el fin de derrocar al presidente Maduro? Hace poco se realizó un atentado contra él, un intento de matarle. ¿También vamos a saludar esos medios de lucha política? Creo que es totalmente inaceptable. Ni uno, ni otro, ni nada similar. Antes del corte, atención, amantes del whisky. ¿Qué precio le pondrían ustedes a esta botella? Se trata de un Macallan Valerio Adami del año 1926. Fue, en efecto, destilado en 1926 y embotellado en 1986. Se vendió durante una subasta realizada en Edimburgo, Escocia, este miércoles. Su comprador fue un coleccionista asiático. Pagó la módica suma de 1.1 millones de dólares por este que es considerado el Rolls Royce de los whiskies de Malta. Con estas imágenes, vamos a la pausa y volvemos con más. La naturaleza parece ensañarse con Indonesia. Luego de los terremotos y el tsunami, ahora hay un volcán en erupción, lo que aviva el temor a una nueva catástrofe. Las autoridades elevaron la cifra de fallecidos tras el sismo y maremoto a 1.407 en la isla de Celebes. El gobierno cree que el número de fallecidos seguirá aumentando a medida que accedan a las zonas devastadas. Esta es la panorámica que ahora muestra Palu, la región más afectada por el terremoto y el tsunami que sacudió a Indonesia el pasado viernes. Sobrevivientes desesperados que buscan hasta abajo de los escombros a sus seres queridos desaparecidos. Los socorristas siguen su trabajo sin descanso. Recuperan los cuerpos de quienes fueron sorprendidos por la furia de la naturaleza. El tiempo corre. La esperanza se desvanece y los rescatistas deciden hacer un alto para elevar una plegaria por quienes fallecieron en el suceso. Llenos de espanto y asombro, los sobrevivientes cuentan sus testimonios de lo vivido mientras corrían por sus vidas. Mall Ramayana yang kena gempa. Mi casa está lejos de las áreas donde ocurrió el tsunami. Vivo cerca de una montaña. Estaba en casa cuando ocurrió el terremoto. Hay un corte de energía y el suministro de alimento es limitado. Nací aquí en 1966 y nunca antes hubo un terremoto tan fuerte, solo hubo sismos más pequeños. La tragedia no tiene precedentes. La Cruz Roja de Indonesia dijo que desde el aire se puede observar que la población de Petobo fue borrada del mapa por el tsunami. Padre de los niños que estudiaban en la escuela bíblica de Sulawesi buscan a sus pequeños. Hasta ahora no ha habido noticias y ya hemos ingresado en el hospital con la lista de sobrevivientes. Y por si fuera poco, el volcán Sulawesi entró en erupción en el monte Soputan, a unos 600 kilómetros al noroeste de Palu, arrojando cenizas a más de 4 kilómetros en el cielo. Hasta el momento no se han registrado víctimas. La ayuda permanece latente. Al menos 7 aviones de carga llegaron al aeropuerto de Palu con toneladas de alimentos, medicinas y ropa. El ejército y la Fuerza Aérea han brindado ayuda al tratar de evacuar a los locales en 15 a 20 despachos con los aviones para transportar personas y los heridos que salen de Palu. Las réplicas del terremoto han provocado varios deslizamientos de tierra que bloquean completamente las carreteras, una de las 2 únicas vías en Palu, capital de la provincia, lo que dificulta el proceso de ayuda. Así finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Los invitamos a que continúen informados siguiéndonos por Twitter, @NTN24, y recuerde consultar todas las noticias en el portal web que aparece en pantalla. Pásala bien.